Y el día de hoy voy a continuar el tema que empezamos a ver la semana pasada. Y te invito a que si no estuviste la semana pasada o no has escuchado, entres a las redes sociales para ver de qué trató el mensaje de la semana pasada, porque quería aprovechar ahora que van a haber bautizos para hablar acerca del significado del bautismo, ¿sí? Entonces el día de hoy pues va a ser algo más sencillo. Como tenemos cosas que tenemos que hacer esta tarde, a lo mejor no nos vamos a tardar mucho, pero es igual de importante, ¿verdad?, que todos pongamos atención. Así que les invito a abrir sus Biblias. Voy a estar en Romanos 6, los primeros 8 versículos. Si no tienes Biblia o tableta o celular, puedes seguir en la pantalla que está enfrente de ti. Dice así Romanos 6 del 1 al 8. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en, ¿qué cosa dice? En el bautismo, aquí está, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Todos juntos, ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados o liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Te pido que nos des oídos para oír, y corazones dispuestos a recibir, de tal modo que nuestro caminar sea transformado. Gracias por este día. Bendice este mensaje, Señor, y te pido que me mantengas a mí escondido detrás de la sombra de la cruz, que no hable yo, sino tu Espíritu a través de mí, para edificación, exhortación y consolación. Amén. Muy bien. Tengo un poquito de eco aquí detrás de mí, a ver si se puede componer. La semana pasada vimos un poco acerca, fue el inicio. El título de los mensajes es la importancia del bautismo, pero la semana pasada nos enfocamos en lo que es un pacto. Dijimos varias cosas acerca del pacto. Era importante hablar acerca de lo que es el pacto, lo que significa un pacto, para después el día de hoy poder hablar de la parte siguiente. Pero habíamos dicho que el pacto siempre es iniciado por Dios. Dios es el que inicia. Dios es, en su corazón de Dios nace el deseo de tener una relación con una persona, y entonces empieza a buscar, crea las oportunidades, ¿verdad?, para que la persona entonces pueda desenfocarse o pueda considerar que a lo mejor la manera en que está viviendo su vida no es la mejor, y Dios causa que el corazón de uno sea vuelto hacia Él, y entonces uno comience a conocer y a buscar más de Dios. Dijimos que siempre Dios es el iniciador. Dios es el iniciador. Nosotros respondemos al amor de Dios.
que Él demuestra para con nosotros. Y entonces eso hablamos un poquito la semana pasada. Hablamos de los diferentes pactos que aparecen en la Biblia, con Adán, con Noé, con Abraham, y hablamos un poquito de eso. Hablamos también de que cuando Dios establece un pacto con una persona, no es nada más con una persona, es con una persona y su descendencia, ¿sí? Dios ve no a individuos, sino a familias, sino a una persona y su descendencia, y Él renueva su pacto de generación en generación, ¿sí? Y pues también vimos que todo pacto requiere de un símbolo, un sello, una marca. Y en el caso de Abraham dijimos que ese sello, ese símbolo era, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Era la circuncisión. Y otra cosa que vimos la semana pasada es que aprendimos que el pacto que Dios hizo con Abraham, y no fue solo con Abraham, sino con sus descendientes. Entonces vimos cómo la Biblia nos enseña que nosotros somos hoy día herederos de esas promesas que Dios le dio a Abraham. La Biblia claramente en muchos pasajes dice que somos su descendencia espiritual. Lo dice aquí en Gálatas 3:29. Es uno de varios versículos que vimos. Gálatas 3:29 dice: si están unidos a Cristo, entonces son, ¿qué cosa? Miembros de la gran familia de Abraham, y tenemos derecho a recibir las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Okay? Entonces, ese como que fue el énfasis de la semana pasada. Y también vimos que una vez que nosotros unimos nuestro corazón con Dios, una vez que hacemos un pacto con Dios, ocurren dos o tres cosas. Primero, Dios circuncida nuestros corazones. Implica vivir en santidad, implica que se nos va el deseo de pecar y de vivir en pecado. La segunda cosa que ocurre es que empezamos a vivir vidas guiadas por el Espíritu de Dios. Y la tercera cosa que dijimos es que era importante tener el sello o la marca sobre nuestros cuerpos que nos identifica como herederos de las promesas. ¿Okay? Y en ese me quiero enfocar el día de hoy, porque hablamos y dijimos que eso era el bautismo. El bautismo es la marca y el sello hoy día, así como la circuncisión lo fue en aquel tiempo. Ahora, me quiero enfocar en esto porque ha habido confusión en la iglesia en cuanto al bautismo. Hay como que diferentes maneras de entender el bautismo, pero tradicionalmente encontramos dos maneras de cómo las iglesias y las personas entienden esta cuestión del bautismo. La primera es que es una que se enseña o creen en algunas iglesias donde, por ejemplo, bautizan a bebés, como la iglesia romana, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era yo un poco más joven de lo que soy ahora, hace un par de años. No es cierto. Cuando era yo joven, en la edad de tener hijos, y algunos amigos empezaron a tener hijos, me acuerdo que una vez uno me invitó para ir para la presentación de su bebé, pero era de una iglesia católica, y dije, pues bueno, vamos a ir a la iglesia, te acompaño, eres mi amigo, son mis amigos, este amigo y su esposa que tuvieron un bebé, y los acompañé. Bueno, ¿y en qué ocurrió? Pues cuando terminan de bautizar al bebé, el sacerdote toma al bebé y se lo presenta a la congregación y dice: les presento al nuevo cristiano, y dio el nombre del bebé. ¿Ok? Qué interesante. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque en iglesias de ese tipo generalmente creen que los sacramentos como la comunión,
por eso es tan importante la primera comunión y todas las comuniones después. Pero enseñan que los sacramentos como la comunión, como el bautismo, pues otorgan la salvación a aquellos que participan de ese sacramento. Sí. Y es importante entender que no necesariamente, digo, y para nada enseña la Biblia eso. Lo que produce cuando uno se bautiza de bebé creyendo que el bautismo ya es como el boleto de entrada al cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues conforme pasa la vida de uno, pues uno no le presta tanta importancia a su manera de vivir, porque dice, pues a mí ya me bautizaron y miren, ahí está mi certificado, mi boleto, yo tengo entrada al cielo y pues, ¿verdad? No va a pasar nada. ¿Sí? Así que esa es una manera de entender el bautismo y hay iglesias que lo enseñan. La otra manera de entender el bautismo es totalmente lo contrario, es minimizando su importancia. Entonces hay iglesias o hay personas que piensan y enseñan, bueno, el bautismo es nada más un símbolo, es nada más un símbolo y pues es opcional porque pues por un lado si te bautizas eso no te da la salvación y por otro lado si no te bautizas no pierdes tu salvación. Entonces pues cuando tengas un chance, cuando se pueda, tal vez sería bueno hacerlo antes de que te mueras. Y esas son como que los dos extremos de cómo las personas tienden a ver el bautismo. ¿Okay? Y pues el día de hoy me gustaría a lo mejor darles una tercera opción. ¿Sí? Y lo podría yo explicar, pero creo que sería mucho más práctico y van a recordar más si lo hago con un ejemplo. Entonces le voy a pedir a ¿dónde anda Israel? Y ahí están aquí estos. Pasen, hermanos. Son mis conejillos de indias el día de hoy. Se casaron hace ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? 2 semanas. 2 semanas y todavía siguen juntos. Gloria a Dios. A ver, vengan por aquí para que puedan salir en la cámara. Pues Israel y Marisa se casaron, como dijeron, hace 2 semanas y es gracias a ellos que tenemos la decoración de aquí de la iglesia. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta. Ella no sabes nada de lo que voy a decir, ¿verdad? Ok. Entonces, una pregunta, hermano. ¿Tú le dijiste a ella que la amabas? Aún antes de casarte le dijiste que la amabas, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿y tú tú sabías que él te amaba? Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes estar completamente segura de que él va a estar contigo y no se va a ir? ¿Qué tenía que suceder? A ver, hermano, explica, ¿qué tenía que suceder? Tenías que juntar a algunos testigos, ¿no es así? Generalmente familias, amigos, y entonces en un lugar, en una fecha establecida, hacer votos, ¿no es así? Para que lo que tú le habías dicho en secreto se haga público. Hiciste votos, hiciste promesas, hiciste juramento. ¿Y qué más sucedió al final de la ceremonia? Entregamos anillos. ¿Se entregaron qué cosa? Anillos. Anillos. A ver, ¿dónde está tu anillo? Muy bien. Y con este anillo sellaste el pacto y el voto que hiciste con ella. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, delante de testigos ocurrió esto. Y han habido 3 bodas aquí. Hoy están los 3 matrimonios que se han casado este año. Gloria a Dios.
como sabía que ellos iban a servir hoy, les dije, los voy a agarrar de conejillos de indias. Pero bueno, el punto es que a partir de ese momento, desde hace 2 semanas, desde que se pronunciaron votos, desde que sellaron el pacto que hicieron con anillos, desde ahora hasta que Israel, Dios se lo lleve a su presencia, él no puede despertarse un día y decir: hoy no me siento casado, vamos a ver a qué chica puedo encontrar. ¿Verdad que no lo puede hacer? Gracias, pueden pasar a sus lugares. Sí. Israel le puede dar un beso a Marisa, y si Israel le da un beso a Marisa, algunos de nosotros vamos a decir: ay, qué hermoso, mira cómo la ama. Otros, que a lo mejor son un poquito más cínicos, van a decir: un beso no es nada. Hay personas que hacen hasta muchas otras cosas y no significa nada. ¿Qué es lo que da significado y qué es lo que delante de la sociedad hace evidente el amor que ellos tienen? Pues que se convoca a personas, al público, se convoca a testigos, se convoca la presencia de Dios, se hacen votos, se hacen juramentos y se sellan esos juramentos y esos votos con un anillo. ¿Sí? Y a partir de ese momento despiertan y no pueden decir: ya no soy casado. No funciona. Aunque muchas personas hacen eso y destruyen familias, vidas, porque despiertan un día y dicen: hoy no me siento casado. Pero no estamos hablando del matrimonio. Pero sí estamos hablando del matrimonio, porque es la misma cosa. ¿Sí? A ver, Isra, una última pregunta. ¿Quién empezó a buscar a quién en la relación? Yo, así es. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios pone su mirada en ti y en mí y nos empieza a atraer. Nos empieza a tratar con amor. Nos empieza a atraer a su presencia. Nosotros somos atraídos a su presencia y al amor que experimentamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es la misma dinámica. Un día hacemos votos, hacemos juramento. Bueno, y el juramento no es como que alguien diga: juras a partir de este momento de amar al Señor con todo tu corazón, y en los días buenos y los días malos. No hay nadie que lo haga tan de esa manera, pero en efecto eso es lo que es. Porque rendimos nuestras vidas, rendimos nuestra manera de vivir y decidimos y pactamos y prometemos seguir y amar y a vivir para nuestro amado, en este caso el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué tiene que suceder para que sea reconocido o válido de alguna manera, dicho de alguna manera? Pues se convocan a testigos. Generalmente, amigos y familiares, se establece un día, que en este caso es 31 de octubre, hoy. Se hacen votos, juramentos y se sellan. ¿Con qué cosa? Con el bautismo. El bautismo es el sello de nuestra unión con el Señor. ¿Sí lo pueden ver?
Por eso es tan importante el que podamos tener ese sello en nuestras vidas. ¿Sí? Pues ¿y qué ocurre después de ese día? Hoy algunos se van a bautizar. Otros que a lo mejor están escuchando esto por primera vez y dicen: wow, yo no entendía que el bautismo era importante, porque yo pensé que era nada más un símbolo o nada. A lo mejor van a decir: tal vez me deba bautizar. Habrán más oportunidades, ¿okay? Esa es la primera vez que lo hacemos desde que empezó la pandemia, ¿sí? Pero van a haber más oportunidades. El punto es que después de que tú haces votos y convocas a testigos que son generalmente familiares y amigos, y se establece un día donde tú vas a pronunciar votos y juramentos y los sellas con el bautismo, a partir de ese día tú no puedes despertar al día siguiente y decir: hoy no me siento como cristiano. Aunque muchos así lo hacen y destruyen sus vidas, sus familias y sus hijos. Es la misma dinámica. Amén. De hecho, por eso Dios creó al matrimonio, para que sea un ejemplo para nosotros y al mundo entero de cómo es la relación entre Dios y su pueblo. Por eso es que es tan similar la dinámica, porque así fue por diseño de Dios. ¿Sí? Ahora, continuando un poquito, leímos en la palabra que nos unimos a Él en su muerte. Vean Romanos 6, verso creo que es 4 y 5 y 6. Dice: fuimos unidos a Cristo Jesús en bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Verso 5 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Dice la Biblia, aquí lo dice, que al bautizarnos nos unimos a Cristo en su muerte, y más adelante dice que fuimos crucificados con Cristo. Esa frase, que fuimos crucificados con Él, necesitamos entenderlo un poco mejor, porque no significa que de alguna manera así rara nosotros nos pusimos en la cruz de alguna manera. No. Significa que Él se volvió nosotros en la cruz. Él se volvió nosotros en la cruz. Él se volvió Israel Simé en la cruz. Él se volvió Samuel Espejo en la cruz. Él se volvió nosotros en la cruz. Él tomó tu lugar y mi lugar. Él fue tu sustituto. Y por lo tanto, en el día del juicio, cuando Dios abra los libros de tu vida, ¿cuántos saben que en el cielo hay libros? ¿Sí? Hay un libro que es el libro de la vida, y hay otros libros que son los libros de tu vida y de mi vida. Y cuando salgan a la luz todas las cosas todo lo que hiciste a lo largo de tu vida, ¿cuántos saben que para algunas personas el libro de su vida va a ser así? Y para otros va a ser: no hay suficientes árboles, ¿verdad? Para anotar todas las cosas que hicimos. Sí. Dile al que tienes al lado: seguramente está hablando del que está atrás. Pero el punto es que cuando se abran los libros o el libro de tu vida, y que contiene la lista de pecados, de ofensas, si estás unido a Cristo, si fuiste bautizado, si habitas en Él, ¿sí?,
Entonces, al final de ese libro, o a lo mejor al principio, no lo sé, pero hay un sello que dirá perdonado. Hay un sello que dirá deuda cancelada. Amén. Ese es el resultado de morir, de ser crucificado con Cristo, unido a Él en bautismo, para ser resucitado también como Él. ¿Sí? Nuestra deuda es cancelada, se aplica el sello al libro de la vida. Esto es lo que hace el bautismo. No te salva, pero aplica el sello de tu unión con Cristo a tus faltas y a tus pecados. ¿Sí? El bautismo no nos salva, pero es como los votos y el documento y el sello del anillo en una boda, que significa que yo soy de mi amado y mío es Él, que acredita que le pertenecemos a Dios. Y aquí lo importante para entender es que dijimos que es similar al matrimonio, y sí lo es, pero así como es similar al matrimonio en cuanto a los símbolos y la manera de hacerlo, también es similar en cuanto al esfuerzo que requiere el mantener la relación. ¿Sí? ¿Cuántas personas están o han estado casadas? ¿Dónde están? Levanten sus manos. ¿Okay? ¿Cuántos llevan más de 5 años casados? Más de 5 años. ¿Okay? ¿Verdad que requiere un poquito de esfuerzo? Poquito nomás, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros juramos y dijimos, los votos que hicimos fueron, en primer lugar, por amor, porque amamos a la persona, pero también en fe, porque creemos, cuando nos casamos, creemos que el amor va a crecer. ¿No es así? Que el amor va a madurar. Pero ¿qué pasa si te casas y no le echas ganas a tu matrimonio? ¿Va a madurar el amor? Entonces, sí va a ocurrir un día que tú te despiertes y digas: hoy no me siento como casado, pero la realidad es que sí lo estás. Pero no has hecho el esfuerzo de amar, de rendir, de conocer, de entregar tu vida a aquel que amas. Y es la misma dinámica con nuestra relación con Dios. Cuando nos bautizamos, hacemos promesas, hacemos votos, recibimos el sello. ¿Sí? Pero requiere de un esfuerzo de nuestra parte para que esa relación crezca y madure. ¿Sí? Vean cómo dice, me encanta este versículo en Hebreos 10, 22. ¿Sí? Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Ahí está, los componentes de la relación es la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia de una conciencia culpable, exteriormente lavados con agua pura. El símbolo interno, el amor, la fe, tiene que corresponder al símbolo externo, que en un matrimonio es el anillo y nuestra relación con el Señor es el bautismo. ¿Sí? Así es como ocurre, pero eso requiere de nuestro esfuerzo. No es todo Dios. Dios va a poner en mí, sí va a poner en ti, pero tú tienes que trabajar. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que alejarte de una manera de vivir. Tú tienes que alejarte de tus amistades que tenías.
Tú tienes que cumplir la parte de los votos que tú hiciste con Él. ¿Sí? Y por último, este sello, este símbolo, causa que Dios vea y se acuerde del pacto que ha hecho contigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan con Noé? La historia con Noé. Dios hizo un pacto con Noé y Dios fue el que escogió y puso el arco iris y le dijo a Noé: Noé, yo voy a ver. No le dijo: Noé, cuando tú veas. Dijo: Noé, cuando yo vea este arco iris, me voy a acordar del pacto que hemos hecho y ya no más voy a traer destrucción. ¿Sí? El pacto que Dios hizo con Abraham y después con Moisés y el pueblo de Israel. Pero con Abraham, porque vamos a hablar del de Abraham, porque nosotros somos descendientes de Abraham y recibimos de ese pacto que Dios hizo con él. Pero el símbolo del pacto era la circuncisión, y todos los que traían ese sello o esa marca sobre sus cuerpos, Dios los trataba diferente al resto de la población que no traía esa marca. Los trataba diferentes, los auxiliaba, los protegía, los sanaba, les proveía sus necesidades, pero más importante, los perdonaba. Los perdonaba. Dios siempre demuestra mayor misericordia a aquellos que son suyos, que tienen la marca del pacto en sus cuerpos. Esa es la realidad. ¿Sí? No es una misericordia infinita, pero sí es una gracia y una misericordia para con aquellos que tienen la marca del pacto sobre sus cuerpos. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes han vivido vidas completamente perfectas desde que se convirtieron? Aparte de mí, ¿verdad, mi amor? Nadie. ¿Cuántos han caído en algún pecado o en alguna actividad o algún estilo de vida tal vez que no concuerda con la santidad que Dios desea de sus hijos? No tienes que levantar la mano. ¿Cuántos hemos dejado de ser guiados por el Espíritu Santo en algún momento de nuestras vidas? No levanten sus manos. Aún después de haber recibido a Cristo aún después de haberle jurado y prometido que nunca lo íbamos a dejar, y Señor, estoy tan contento porque eres parte de mi vida, y después a las 3 semanas un tropezón. Pero ¿sabes qué ocurre? Si tú tienes ese sello en tu vida, en tu cuerpo, es un recuerdo para Dios y para ti de que Él siempre va a extender su mano, Él siempre va a estar dispuesto a ir por ti y traerte de regreso a casa. Siempre, siempre. Amén. Y de la misma manera como el pacto es para contigo y tus generaciones, puedes interceder con mayor poder o autoridad o fe, sabiendo que aunque tus ojos te dicen que tus hijos están lejos, la promesa de Dios te dice: yo tengo un pacto contigo y tus generaciones. Amén. Todo por el sello que tú tienes en tu cuerpo y el compromiso y el voto de seguir al Señor. Amén. Cuando tú te quieras ir del redil,
Porque habrán días, y no lo profetizo porque simplemente es así, habrán días que tú te despertarás y dirás: híjole, hoy no me siento muy cristiano. Y haces algo, te sientes mal, pero ¿sabes qué? Si tú eres del redil de Dios, ¿cómo es que te vuelves parte de las ovejas de Dios? Haciendo un voto, haciendo pacto con el Señor, rindiendo tu vida a Él y poniéndote el sello, que es el bautismo. Si tú eres parte del rebaño del Señor, entonces ¿qué crees que va a suceder si algún día tú o tu hijo o alguien de aquí de la familia espiritual se va por allá, se descarrila un poco? ¿Qué hace Dios? Deja a las 99 y ¿qué hace? Se va por la que se alejó. Eso es lo que ocurre con todos aquellos que estamos unidos a Cristo, que hemos rendido nuestras vidas a Él y que tenemos el sello del pacto del Señor sobre nuestros cuerpos, que es el bautismo.